Javier Ramírez, un carismático gerente de marketing de 28 años en una empresa tecnológica de Miami, regresó a su oficina tras una reunión cancelada. Ese día, su liderazgo había brillado. Defendió a su colega Ana de un despido injusto, negociando con el director para salvar su puesto. Sus compañeros lo felicitaron por su valentía, y Javier sintió una satisfacción que no había experimentado en meses. Decidió aprovechar la tarde libre para sorprender a su esposa, Sofía, con una cena en casa. El trayecto desde el centro de Miami hasta su apartamento en Brickell fue rápido. Javier tarareaba una canción mientras conducía, imaginando la sonrisa de Sofía al verlo llegar temprano. Habían estado casados 3 años, pero últimamente la distancia entre ellos crecía. Sofía alegaba problemas de salud que la mantenían despierta por las noches, durmiendo en una habitación separada. Javier lo atribuía al estrés de su trabajo como recepcionista en un hotel, aunque algo en su instinto lo inquietaba. Al abrir la puerta del apartamento, el silencio lo recibió. Extrañado, dejó las llaves en la mesa y avanzó por el pasillo. Un murmullo suave venía de la sala. Al doblar la esquina, el mundo de Javier se detuvo. Sofía estaba en el sofá, abrazada a Luis, un amigo de la familia que siempre aparecía en las reuniones con una sonrisa confiada. Sus manos se entrelazaban y un susurro íntimo llenaba el aire. Javier se quedó inmóvil, su respiración contenida. No gritó, no los interrumpió. Retrocedió en silencio, cerró la puerta con cuidado y salió al pasillo del edificio, donde el eco de sus pasos resonaba como un martillo en su pecho. En el ascensor, su mente corría a 1000 por hora. Luis, casado, padre de 2 hijos, siempre había sido cercano a ambos. ¿Desde cuándo estaba ocurriendo esto? ¿Cómo no lo había visto venir? Decidió no confrontarlos aún, necesitaba pruebas, no emociones crudas. Bajó al estacionamiento y, antes de subir a su auto, revisó el contenedor de basura del edificio, un hábito que había desarrollado para asegurarse de que no tiraran documentos importantes. Allí, entre bolsas y restos, encontró algo que le heló la sangre, un test de embarazo positivo envuelto en una servilleta. Javier lo sostuvo, su mente haciendo cálculos. No habían sido íntimos desde diciembre 3 meses atrás, cuando Sofía comenzó a hablar de su insomnio y su necesidad de espacio. El test, fechado esa misma semana, indicaba un embarazo de varias semanas. La matemática no cuadraba. No podía ser suyo. El impacto lo dejó sentado en el auto, mirando el test como si fuera una granada a punto de estallar. Decidió actuar con frialdad. Guardó el test en una bolsa de plástico y condujo hasta un café cercano, donde pidió un espresso para aclarar sus pensamientos. Mientras el vapor de la taza subía, llamó a Miguel, su amigo de la universidad, quien trabajaba como técnico en un laboratorio médico. «Hermano, necesito un favor grande», dijo Javier, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Necesito un análisis de ADN urgente y sin que nadie lo sepa». Miguel, sorprendido, aceptó tras escuchar la seriedad en su tono. Javier le explicó que enviaría muestras de su cabello y el de Sofía para confirmar lo imposible. Esa noche, Javier regresó a casa como si nada hubiera pasado. Sofía lo recibió con una sonrisa nerviosa, diciendo que había estado organizando papeles. No mencionó a Luis. Javier fingió normalidad, preguntándole por su día mientras observaba cada gesto. Notó cómo evitaba su mirada, cómo sus manos se movían inquietas. «¿Todo bien con tus clases de yoga?», preguntó, sabiendo que ella había mencionado un curso nocturno los martes. «Sí, me ayudan a relajarme», respondió Sofía, demasiado rápido. Javier asintió, ocultando la tormenta en su interior. Al día siguiente, mientras Sofía estaba en el trabajo, Javier revisó su bolso. Encontró un recibo de un hotel boutique en Coral Gables, pagado con su tarjeta de crédito conjunta de un martes por la noche.
No había clases de yoga en ese hotel. Llamó al centro comunitario, donde supuestamente se impartían las clases. No ofrecemos yoga los martes por la noche, le informó una recepcionista. Solo los jueves por la mañana. Javier colgó. Su sospecha ahora era una certeza. Esa misma tarde, Miguel llamó con los resultados preliminares. Javier, las muestras que enviaste, no hay coincidencia genética. 0% de probabilidad. Lo siento, amigo. La voz de Miguel era pesada, pero Javier no se derrumbó. Agradeció, colgó y se quedó mirando el horizonte de Miami desde su oficina. El dolor era real, pero también lo era su determinación. No iba a ser la víctima de esta historia. Mientras revisaba el teléfono de Sofía esa noche, desbloqueado con un código que ella no había cambiado, Javier encontró mensajes con Luis. Hablaban de escapar juntos y de un plan para cuando todo esté listo. Pero lo que lo dejó sin aliento fue un mensaje de Luis. No le digas nada a mi esposa, Sofía. Todavía no estoy listo para perder a mis hijos. Luis estaba casado, y Sofía lo sabía. Su traición no era solo contra Javier, sino contra otra familia. Javier contactó a Carla González, una abogada de divorcios conocida por su precisión. Necesito construir un caso sólido, le dijo, entregándole el test de embarazo y el recibo del hotel. Carla, con una mirada afilada, asintió. Con pruebas como estas podemos proteger tus activos y tu futuro, pero necesitamos más. Javier supo que estaba en el camino correcto. No buscaba venganza ciega, sino justicia. Y estaba listo para jugar este juego mejor que Sofía y Luis. Javier Ramírez se despertó con un propósito claro. No iba a dejar que la traición de Sofía definiera su futuro. Mientras tomaba un café solo en la cocina, planeaba sus próximos pasos. La abogada Carla González le había sido clara. Necesitaba pruebas irrefutables para garantizar un divorcio favorable. Javier, con su mente analítica de gerente de marketing, comenzó a tratar la situación como un proyecto estratégico. Cada mentira de Sofía sería un punto en su contra, y él no dejaría cabos sueltos. Esa mañana, Sofía salió temprano, diciendo que tenía una cita médica. Javier notó que llevaba una bolsa diferente, una que no usaba para el trabajo. Decidió seguirla, manteniendo una distancia prudente en su auto. Ella no fue a ninguna clínica, sino a un café en South Beach, donde se reunió con Luis. Desde el otro lado de la calle, Javier los observó compartir una mesa apartada, sus cabezas inclinadas en una conversación intensa. Sacó su teléfono y grabó un video breve, capturando cómo Luis tomaba la mano de Sofía. No era suficiente, pero sumaba al expediente que estaba construyendo. De vuelta en el apartamento, Javier revisó las finanzas conjuntas. Encontró cargos sospechosos en su tarjeta de crédito, una joyería en Coconut Grove, una cena para dos en un restaurante de lujo en Wynwood y reservas recurrentes en un motel cerca de Dade. Cada transacción coincidía con los días en que Sofía decía estar en clases de yoga o visitando a su prima en Hialeah. Javier descargó los estados de cuenta y los organizó en una carpeta digital encriptada en su computadora de trabajo. Luego cambió las contraseñas de sus cuentas personales, asegurándose de que Sofía no tuviera acceso. Para obtener más pruebas, contactó a un conocido del gimnasio, Diego, un técnico en informática con experiencia en recuperación de datos. Necesito acceder al historial de un teléfono sin dejar rastro, explicó Javier durante una conversación en un bar de Coral Gables. Diego, tras escuchar la situación, aceptó ayudar a cambio de una cena. Usando un software especializado, recuperó mensajes borrados del teléfono de Sofía, que ella había sincronizado con una cuenta en la nube. Los textos revelaron detalles devastadores. Sofía y Luis planeaban mudarse a Orlando una vez que ella resolviera lo de Javier. Había menciones de un fondo conjunto que estaban acumulando, con dinero que Sofía desviaba de la cuenta compartida. Giro inesperado.
Entre los mensajes, Javier encontró uno que lo hizo detenerse. Sofía le había escrito a Luis sobre un acuerdo con un colega del hotel donde trabajaba. Me prometió ayudarnos con los papeles si algo sale mal, decía. ¿Estaba Sofía planeando algo más allá de la infidelidad? ¿Un fraude mayor, quizás para implicar a Javier en algo que lo perjudicara legalmente? La idea lo inquietó, pero también lo motivó a actuar con más astucia. Javier decidió tender una trampa sutil. Llamó al hotel donde trabajaba Sofía, haciéndose pasar por un cliente que necesitaba confirmar una reserva. La recepcionista, sin sospechar, mencionó que Sofía había pedido varios días libres recientemente, citando emergencias familiares. Sin embargo, Javier sabía que no había contactado a su familia en meses. Confrontó esta información con los recibos del motel y dedujo que esos días libres coincidían con sus encuentros con Luis. Mientras tanto, Carla González avanzaba con el caso. Durante una reunión en su oficina, revisó las pruebas de Javier, los mensajes, los recibos, el video del café y el resultado del ADN que Miguel había proporcionado. Esto es sólido, dijo Carla, tomando notas rápidas. Pero si quieres proteger tus activos al máximo, necesitamos demostrar que Sofía actuó con premeditación. ¿Puedes conseguir algo que muestre sus intenciones a largo plazo? Javier asintió, sabiendo que el mensaje sobre el acuerdo con su colega podía ser la clave. Esa noche, Javier fingió una llamada de trabajo frente a Sofía, hablando vagamente sobre un proyecto confidencial que requería su atención. Ella lo miró con recelo, preguntando por qué estaba tan ocupado últimamente. Solo estoy asegurándome de que todo esté en orden, respondió él, dejando que sus palabras flotaran con un tono ambiguo. Sofía se puso nerviosa, y Javier notó cómo revisaba su teléfono con más frecuencia, como si temiera que algo se descubriera. Para presionar más, Javier contactó a Isabela, la esposa de Luis, de manera anónima. Envió un correo desde una cuenta temporal con una captura de pantalla de los mensajes entre Sofía y Luis, sin revelar su identidad. Alguien merece saber la verdad, escribió. Sabía que Isabela era una madre protectora y no toleraría la traición. El movimiento era arriesgado, pero Javier confiaba en que desestabilizaría la alianza entre Sofía y Luis. Al día siguiente, Sofía regresó a casa visiblemente alterada. Tuve un día horrible en el trabajo, dijo evitando detalles. Javier notó que su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. Más tarde, mientras ella se duchaba, revisó rápidamente su bandeja de entrada. Había un mensaje de Luis. Isabela está furiosa. Creo que alguien le dijo algo. Tenemos que ser más cuidadosos. El plan de Javier comenzaba a funcionar, pero aún necesitaba una pieza final para cerrar el caso. Javier decidió confrontar a Sofía en un escenario público, pero primero contactaría al colega del hotel mencionado en los mensajes. Si había un plan mayor en marcha, lo descubriría antes de que Sofía pudiera dar el siguiente paso. Mientras tanto, transfirió la mitad de los ahorros conjuntos a una nueva cuenta a su nombre, asegurándose de que cada movimiento fuera legal y documentado. La partida estaba en su favor y él no iba a ceder. Javier Ramírez sabía que el momento de la verdad se acercaba. Con las pruebas acumuladas, mensajes, recibos, el video del café y el análisis de ADN, tenía suficiente para desmantelar la red de mentiras de Sofía. Sin embargo, el misterioso acuerdo con su colega del hotel lo mantenía alerta. No podía permitirse un error. Decidió investigar más antes de ejecutar su plan final, asegurándose de que cada movimiento fuera calculado. Esa mañana, mientras Sofía se preparaba para otra supuesta clase de yoga, Javier contactó al hotel donde ella trabajaba. Se presentó como un proveedor interesado en coordinar un evento, solicitando hablar con el gerente de turno, un tal Raúl, el nombre que había aparecido en los mensajes recuperados. Raúl, desprevenido, confirmó que Sofía había estado solicitando favores, acceso a registros de clientes para supuestos contactos personales.
Javier dedujo que ella estaba recolectando información para chantajear a alguien, posiblemente para financiar su huida con Luis. Agradeció a Raúl y colgó, añadiendo esta revelación a su expediente. Para confirmar sus sospechas, Javier revisó las cuentas bancarias de Sofía en busca de depósitos inusuales. Encontró transferencias pequeñas pero regulares desde una cuenta desconocida, etiquetadas como consultoría. Era una pista clara de que Sofía estaba involucrada en algo más allá de la infidelidad. Decidió tender una trampa final. Invitó a Sofía a una cena en un restaurante elegante en el centro de Miami, asegurándole que quería reconectar después de semanas de tensión. Ella aceptó, aunque su tono era cauteloso. Antes de la cena, Javier se reunió con Carla González, su abogada, en un pequeño café de Brickell. Le entregó copias de las nuevas pruebas, las transferencias bancarias, la conversación con Raúl y un correo que Sofía había enviado a Luis, mencionando un plan para asegurar el dinero antes de que Javier sospeche. Carla revisó todo con atención. «Esto demuestra dolo», dijo ajustando sus gafas. «Si presentamos esto en la corte, Sofía no solo perderá cualquier derecho a tus bienes, sino que podría enfrentar cargos por fraude». Javier asintió, sintiendo que el control estaba completamente de su lado. La noche de la cena, Javier reservó una mesa en un restaurante con vistas al océano. Llegó temprano, asegurándose de que todo estuviera listo. Había coordinado con un contacto anónimo para que Isabela, la esposa de Luis, recibiera una invitación al mismo lugar, con una nota que sugería una sorpresa importante. Cuando Sofía llegó, intentó actuar relajada, pero Javier notó cómo revisaba su teléfono constantemente. «Estás muy callado», comentó ella, forzando una sonrisa mientras cortaba su comida. «Solo estoy disfrutando el momento», respondió Javier manteniendo un tono neutral. Entonces el plan se desplegó. Isabela entró al restaurante acompañada por una amiga. Sus ojos se encontraron con los de Luis, quien, para sorpresa de Javier, también estaba allí, sentado en una mesa apartada. Al parecer Sofía lo había invitado en secreto, quizás para planear su próximo movimiento. Isabela, furiosa, se acercó a la mesa de Luis y lo confrontó en voz alta, mostrando los mensajes que Javier había enviado anónimamente. «¿Cómo pudiste hacerme esto a mí y a nuestros hijos?», gritó, atrayendo las miradas de los comensales. Sofía palideció, dándose cuenta de que su secreto estaba expuesto. Javier aprovechó el caos. Sacó una carpeta delgada de su maletín y la colocó frente a Sofía. «Aquí tienes los hechos», dijo con calma. «El test de embarazo que encontraste no es mío. Tus mensajes con Luis, los recibos de moteles, las transferencias bancarias, todo está aquí. Y el ADN lo confirma. Ese bebé no es mío». Sofía intentó hablar, pero su voz se quebró. «También sé lo del acuerdo con Raúl en el hotel», añadió Javier, «y ya está en manos de mi abogada». En un intento desesperado por salvarse, Sofía confesó que el acuerdo con Raúl era un plan para falsificar documentos de clientes ricos del hotel, asegurando un fondo para su nueva vida con Luis. Pero Raúl la había traicionado, amenazando con exponerla si no le pagaba más. Sofía, atrapada, había estado usando los ahorros conjuntos para mantenerlo callado. Este giro sorprendió a Javier. Su esposa no solo lo engañaba, sino que estaba al borde de un delito mayor. Sofía, al borde del llanto, intentó negociar. «Javier, podemos arreglar esto. No quería lastimarte, fue un error. Podemos ir a terapia, empezar de nuevo». Pero Javier no cedió. «Ya presenté los papeles de divorcio», dijo, señalando la carpeta. «Tienes 24 horas para salir del apartamento. Todo está documentado, y cualquier movimiento en falso irá directo a la corte». Luis, que había escuchado desde su mesa, se levantó y salió del restaurante sin mirar atrás, dejando a Sofía sola frente a las consecuencias. Javier sabía que Sofía intentaría manipular la situación, quizás contactando a Raúl o buscando apoyo de amigos comunes.
decidió proteger su posición informando a su círculo cercano sobre la verdad, pero sin detalles que pudieran usarse en su contra. Mientras tanto, Carla prepararía una demanda que no solo asegurara el divorcio, sino que protegiera a Javier de cualquier intento de Sofía por implicarlo en su esquema fraudulento. La partida estaba casi ganada, pero Javier no bajaría la guardia. Javier Ramírez despertó al día siguiente con una claridad que no había sentido en meses. La confrontación en el restaurante había marcado un punto de inflexión. Sofía, expuesta y sin opciones, había perdido cualquier ventaja. Ahora, con las pruebas en manos de su abogada Carla González, Javier se enfocaba en proteger su futuro y cerrar este capítulo. Sin embargo, sabía que Sofía no se rendiría fácilmente. Su confesión sobre el fraude con Raúl, el colega del hotel, sugería que podría intentar un último movimiento desesperado. Sofía regresó al apartamento esa misma mañana, con las manos temblando mientras empaquetaba sus pertenencias. Intentó negociar de nuevo, alegando que necesitaba más tiempo para encontrar un lugar donde quedarse. «No tengo a dónde ir, Javier. Estoy sola en esto», dijo, dejando caer una caja de libros con un ruido sordo. Javier, sin inmutarse, le recordó los términos. «Tienes hasta esta noche. Los documentos del divorcio ya están en marcha y cualquier truco será reportado». Ella lo miró con resentimiento, pero no respondió. Mientras cargaba sus maletas al ascensor, Javier notó un mensaje en su teléfono. Un intento de Raúl de contactarla, exigiendo dinero para no hablar con las autoridades del hotel. Decidido a cortar cualquier cabo suelto, Javier se reunió con Carla en su oficina esa tarde. Le entregó capturas de pantalla de los mensajes entre Sofía y Raúl, junto con un informe detallado de las transferencias bancarias sospechosas. «Esto va más allá de la infidelidad», explicó Carla, revisando los documentos. «Si Raúl está extorsionándola, podemos usarlo para presionarla a aceptar el divorcio sin disputas. Y si ella está involucrada en un fraude, el hotel podría presentar cargos». Javier autorizó a Carla a enviar una carta formal a Sofía, advirtiéndole que cualquier intento de manipulación financiera o legal sería contraproducente. Mientras tanto, la vida de Javier comenzaba a transformarse. Su enfoque en el trabajo impresionó a sus superiores, quienes lo convocaron a una reunión sorpresa. «Tu manejo de los proyectos recientes ha sido excepcional», dijo su jefe, Roberto, en una sala de juntas con vista a la bahía de Biscayne. «Queremos ascenderte a director de estrategia, con un aumento de $25,000 y beneficios adicionales». Javier aceptó, sintiendo que la estabilidad profesional lo anclaba en medio del caos personal. El ascenso le permitió mudarse a un nuevo condominio en el vibrante distrito de las artes de Miami, un espacio que representaba un nuevo comienzo. En su tiempo libre, Javier redescubrió su pasión por la fotografía. Se inscribió en un taller de fin de semana en el Museo de Arte de Miami, donde conoció a Elena, una curadora de exposiciones con una risa contagiosa y un ojo agudo para los detalles. Durante una sesión de crítica de fotos, Elena elogió una imagen que Javier había tomado de la ciudad al amanecer. «Capturaste el alma de Miami, no solo su silueta», dijo, señalando cómo la luz jugaba con los edificios. Su conversación fluyó hacia intereses compartidos: viajes, documentales, la cultura del café cubano. Por primera vez en meses, Javier sintió una conexión genuina, libre de agendas ocultas. Mientras tanto, el mundo de Sofía se desmoronaba. Sin el apoyo de Luis, quien había cortado todo contacto tras la confrontación de Isabela, se vio obligada a mudarse con sus padres en Tampa. Javier se enteró por una amiga en común, Camila, que los padres de Sofía, estrictos y tradicionales, la recibieron con desaprobación. «Está durmiendo en su vieja habitación, rodeada de recuerdos de la secundaria», contó Camila por teléfono. «Y el embarazo la está agotando, pero no tiene ahorros ni trabajo estable». Sofía había intentado contactar a Raúl para negociar, pero él, temiendo repercusiones legales, la bloqueó.
Camila reveló que Sofía había intentado contactar a amigos de Javier, inventando una historia de que él la había abandonado durante el embarazo. Pero la verdad ya había comenzado a circular. Javier había compartido con su círculo cercano, de manera discreta, los hechos de la infidelidad y el fraude. La comunidad, lejos de culparlo, lo apoyó invitándolo a cenas y eventos sociales. La narrativa de víctima que Sofía intentaba construir se derrumbó cuando Camila confrontó a Sofía con los mensajes que Javier había proporcionado, dejando claro que sus mentiras no tenían cabida. Javier, mientras tanto, fortaleció su posición financiera. Completó la transferencia de todos los fondos conjuntos a su nueva cuenta, asegurándose de que cada movimiento estuviera respaldado por registros legales. También canceló su acceso a las tarjetas de crédito compartidas, dejando a Sofía sin recursos para financiar sus planes. Cuando ella intentó retirar dinero de una cuenta secundaria, el banco la bloqueó, notificando a Javier de inmediato. Carla presentó esta acción como prueba adicional de la intención de Sofía de manipular los activos conjuntos. Con el divorcio avanzando rápidamente, Javier se preparó para la audiencia final. Sabía que Sofía podría intentar un último acto de desesperación, tal vez acusándolo de algo para ganar simpatía en la corte. Pero con las pruebas acumuladas y el respaldo de Carla, estaba listo para enfrentar cualquier desafío. Mientras tanto, su amistad con Elena crecía, y una invitación a una exposición fotográfica en Key West prometía un fin de semana de conexión y creatividad. Javier sentía que, por primera vez, el futuro le pertenecía. Javier Ramírez entró a la sala del tribunal en el centro de Miami con la confianza de quien sabe que la verdad está de su lado. La audiencia final del divorcio era el último paso para cerrar un capítulo doloroso. Carla González, su abogada, había preparado un caso impecable. Mensajes, recibos, resultados de ADN y registros financieros demostraban la infidelidad de Sofía y su intento de fraude. Javier, sentado en la silla de madera, mantuvo la calma mientras observaba a Sofía al otro lado de la sala, acompañada por un abogado de oficio que parecía abrumado por los documentos. El juez revisó las pruebas con atención. Carla presentó el expediente, destacando cómo Sofía había desviado fondos de la cuenta conjunta y planeado un esquema con Raúl, su colega del hotel, para obtener dinero de manera ilícita. Mi cliente actuó con transparencia y responsabilidad, argumentó Carla, señalando a Javier. Mientras tanto, la demandada ocultó un embarazo y una relación extramarital con premeditación. Sofía intentó defenderse, alegando que Javier la había presionado emocionalmente, pero el juez la interrumpió. Los documentos hablan por sí mismos, dijo, hojeando las capturas de pantalla de sus mensajes con Luis. El fallo fue claro. El divorcio se concedió a favor de Javier, quien mantuvo todos los activos conjuntos, incluyendo el condominio. Sofía solo recibió sus pertenencias personales y una advertencia sobre posibles cargos por fraude si continuaba con sus actividades ilícitas. Tras la audiencia, Javier salió del tribunal y respiró el aire cálido de Miami. La libertad que sintió no era solo legal, sino personal. Había recuperado el control de su vida, dejando atrás meses de engaño. Esa misma semana, se instaló completamente en su nuevo condominio en el Distrito de las Artes, un espacio que ya comenzaba a llenarse de recuerdos propios. Fotos que había tomado en talleres, libros de arte y una cafetera que usaba cada mañana para planear su día. Su ascenso a director de estrategia le permitió invertir en un equipo fotográfico profesional y su pasión por capturar momentos se convirtió en una fuente de alegría. Su relación con Elena, la curadora de arte, florecía. Durante un fin de semana en Key West, exploraron galerías locales y compartieron una cena frente al mar. Elena, con su perspectiva fresca y su ética de trabajo, le recordaba a Javier el valor de las conexiones auténticas. «Quiero que viajemos a Barcelona el próximo verano», propuso ella mientras revisaban fotos de la puesta de sol.
Hay una exposición de fotógrafos emergentes que no podemos perdernos. Javier sonrió, emocionado por un futuro que construía desde la honestidad. Mientras tanto, la vida de Sofía se desmoronaba bajo el peso de sus decisiones. Camila, la amiga en común, informó a Javier que Sofía había dado a luz a una niña en un hospital de Tampa. El parto complicado la dejó con deudas médicas que no podía pagar. Sus padres, agotados por sus constantes excusas, le dieron un ultimátum: encontrar un trabajo estable o mudarse. Luis, el hombre que le había prometido un futuro juntos, nunca apareció. Su propia batalla legal con Isabella lo dejó sin recursos ni interés en asumir la paternidad. Sofía, ahora sola, trabajaba turnos agotadores en una tienda minorista, luchando por cubrir pañales y renta en un pequeño apartamento compartido. Una tarde, Javier recibió un correo inesperado de Sofía. «Sé que no merezco tu perdón», escribió, «pero quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. Este tiempo me ha hecho ver mis errores». El mensaje incluía una oferta para devolver una pequeña suma que había tomado de la cuenta conjunta antes del divorcio. Javier, aunque no sentía rencor, decidió no responder. Envió el correo a Carla, quien lo archivó como prueba de la admisión de culpa de Sofía, cerrando cualquier posibilidad de futuras disputas legales. La comunidad de amigos de Javier se consolidó a su alrededor. Durante una cena organizada por Camila, varios expresaron admiración por cómo había manejado la situación con dignidad. «Podrías haberla destruido en redes sociales, pero elegiste la vía legal», dijo uno. Javier se encogió de hombros. «No se trata de venganza, sino de justicia. Quiero vivir mi vida, no arruinar la suya». Esa noche compartió risas y anécdotas, sintiendo el calor de un círculo que valoraba su integridad. Meses después, mientras Javier y Elena planeaban su viaje a Barcelona, él reflexionó sobre el camino recorrido. La traición de Sofía, aunque devastadora, lo había liberado de una relación tóxica y le había mostrado su propia fortaleza. La verdad, aunque dolorosa, le permitió reconstruir su vida desde cero, con relaciones basadas en respeto y metas que lo impulsaban hacia adelante. Sofía, por su parte, enfrentaba las consecuencias de sus elecciones, aprendiendo que las mentiras siempre terminan desmoronándose. Javier levantó su cámara, capturó una imagen del horizonte de Miami y supo que el futuro era suyo.